un proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, senador presidente, compañeras, compañeros senadores, tal como lo ha señalado el presidente de la mesa, a nombre propio y de la senadora Ivonne Liliana Álvarez García y de la senadora Meli Romero Celis, vengo a presentar esta iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación. Esta iniciativa se sustenta en condiciones que todos hemos venido conociendo de manera cada vez más graves, más serias, en materia de violencia entre niños y jóvenes. Es una iniciativa que abarca en un concepto general amplio estas conductas lesivas que perturban y desde luego generan trastornos serios a los jóvenes y a los niños. Más allá del concepto específico que aquí en esta tribuna y en el Congreso mismo se ha venido manejando, como es el bullying, esta iniciativa tiene una visión integral, una visión general, amplia de estos comportamientos. Y bueno, si bien es cierto que en el artículo 7º de la Ley General de Educación, particularmente en su fracción 6ª, establece la obligatoriedad, independientemente de las disposiciones y obligaciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justamente en materia de educación, tanto a las instituciones del Estado como organismos descentralizados y particulares, señala que se debe de promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante esta. Y dice, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Basado en ello, en esta obligación, en esta norma clara del artículo 7º de la Ley General de Educación, y considerando los grados de violencia cada vez más crecientes en las escuelas y en los núcleos y en la relación social, familiar y comunitaria entre jóvenes y niños, repito, cada vez un problema más complejo y en constante crecimiento que se manifiesta de manera muy diversa y más allá también y ahora en connotaciones de conductas delictivas. Hay distintos tipos de violencia y diversas tipologías para clasificarlos. Los especialistas coinciden en que no es fácil su definición, entre otras cosas por las variaciones culturales en torno a lo que se considera un acto violento y a los distintos matices e interpretaciones que adquieren las acciones y las personas en las condiciones humanas. Déjenme darles algunos datos que no son desconocidos, pero que es importante recordar para sustentar de manera fehaciente esta iniciativa que, repito e insisto, no es repetitiva de los temas que se han venido planteando del bullying, sino que tiene una cobertura amplia en la que se incluyen muchos otros comportamientos. En estudios publicados por la CEPAL en agosto del 2011, se señala que un 11% de los estudiantes mexicanos de primaria han robado
o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria este porcentaje alcanza a poco más de un 7%. Asimismo, se señala el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que declaran haber sido en su escuela víctimas de robo, un 40.24%, insultados o amenazados, un 25.35%, golpeados, un 16.72%, o atravesado por un episodio de violencia, el 44.47%. Este es, pues, el grado de seriedad, el grado de trascendencia que implica este tipo de conductas. Es necesario, pues, generar mecanismos que permitan identificar, clasificar y canalizar a los alumnos que estén involucrados en casos de violencia, ya sea en las escuelas, en las colonias, en las comunidades, no solo para prevenir daños permanentes en la personalidad y en la estabilidad emocional de quien es violentado, sino también para evitar acciones lamentables como el suicidio. El suicidio en los jóvenes es un tema también que hay que considerar en este tipo de conductas y de comportamientos violentos entre los jóvenes y los niños. Debo de decirles que existen una serie de situaciones o de expresiones de violencia, como puede ser los problemas de disciplina, la disrupción en las aulas, la discriminación, el vandalismo y daños materiales, el bullying, el acoso sexual. Debemos de recordar en días pasados hechos muy lamentables, graves, que dañan de manera sensible al ser humano, a las personas, y lo más preciado, a los niños, a los jóvenes. En el estado de Guanajuato, en León, hemos tenido en los días recientes hechos muy graves que se han generado sobre niños que han sido violentados, que han sido golpeados y que han obligado necesaria y irremediablemente a la intervención de la autoridad competente en esta materia por la gravedad de las conductas. En Guadalajara, en Jalisco, también conocimos de hechos lamentables de un niño que fue profanado en sus órganos sexuales también por 3 compañeritos suyos. Esto es, pues, la preocupación que nos lleva a mis compañeras senadoras y a un servidor a promover, a proponer con estas reformas la creación del protocolo para identificar, prevenir y erradicar la violencia escolar. No busca de ninguna manera estigmatizar a quien violenta, pues como se ha comprobado, el problema de la violencia escolar tiene sus orígenes en entornos y condiciones adversas a la mayoría, a los jóvenes y a los niños que generan este tipo de comportamientos. Es pues que independientemente de apoyar también alguna iniciativa que ha sido ya discutida en la Cámara de Diputados y que está actualmente en comisiones en esta Cámara de Senadores, donde se establece la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier caso de violencia o abuso que se dé en cualquiera de sus manifestaciones. Es pues, en concreto, compañeras senadoras, compañeros senadores, que esta iniciativa se concreta en 2 reformas fundamentales. Una de ellas, adicionar una fracción que podría ser, si cuenta con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se agregaría promover como una de las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública, promover acciones tendientes a la identificación, prevención y erradicación de la violencia escolar en colaboración con la Secretaría de Salud. Y desde luego
una adición al artículo 14 de la Ley General de Educación, en donde se agregaría una fracción, la 11ª, que establece la obligación de elaborar y difundir un protocolo para identificar, prevenir y erradicar la violencia escolar. Esto es cuanto, y al terminar, o para terminar y para concluir esta intervención, esta propuesta, quiero rogarle, señor presidente, que se pudiera agregar en forma integral el documento de los promoventes de manera íntegra al diario de los debates. Muchas gracias con gusto, a todos senador, por su asistencia. Claro que sí, con mucho gusto, senador Miguel Romo Medina. Sonido en el escaño del senador